Estamos en el penúltimo sermón de esta carta. Hemos tenido 24 sermones en esta carta. Estaremos concluyendo de hoy en 8, con el favor del Señor, con un resumen de la carta. Hoy vamos a tener la exposición en los 2 últimos versículos, pero como ha sido nuestra costumbre en la serie, vamos a leer toda la carta. Y con esto también todos los hermanos que se han comprometido a memorizarla y que están con esta bendición de hacerlo, tenemos oportunidad una vez más de repasar. Es la carta de Judas. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos.
a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, llegamos a la conclusión de la epístola. Y no sé ustedes cómo lo sienten, pero a mí me parece que se fue muy rápido. Y había tanta enseñanza preciosa que nos ha dado el Señor en estos 6 meses. Bien, al concluir, yo consideré que, y por la recomendación de un hermano también, que al final era bueno tener una predicación que fuera como resumen. Entonces esa es la que vamos a tener de hoy en 8. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos 24 y 25, llegando entonces a lo que dice ahí el título, doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología es una alabanza a Dios. La palabra doxa en griego significa gloria. Entonces también se le puede decir un himno de gloria. Y esto es lo que hace al concluir Judas. Una vez que ha hablado de todo lo que nos ha hablado, de la necesidad de conocer la fe santísima que nos fue dada a nosotros y que somos como creyentes responsables ante Dios, de mantenerla y de pelear contra el error y para defenderla de esos ataques, de falsas doctrinas, de herejías destructoras y de todo lo que hemos estado viendo. Después de todo eso, Él viene y hace esto que es como un himno de gloria al Señor. Y en este canto, que es que verdaderamente, según los estudiosos y los que saben griego, la forma en que está escrito esto en griego, por la forma en que está escrito, es muy probable que así fuera un himno. Por los adjetivos utilizados y todo, da como la métrica para un himno que se cantara. Esto es lo que hace: exaltar a Dios en sus atributos y por medio de ellos darnos gran consuelo, como vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es eso, que es una doxología, es una alabanza a Dios, es un himno de gloria. Y es un estilo de canto que exalta a Dios en sus atributos. Y por ahí vamos a empezar. Estos son ejemplos. Cuando encontremos en la Biblia doxologías, porque no hay solo una. Por ejemplo, en nuestro culto de esta mañana hemos empezado cantando lo que usualmente se llama la doxología. Y la gente cree que esa es la doxología y que no hay otras a veces. Pero nosotros entendemos que hay muchas doxologías. Cualquier himno que exalte a Dios en su gloria, en sus atributos. Y otra cosa que no tiene que estar en nuestras mentes es pensar que la doxología es para el final del culto. Todo culto a Dios debe estar lleno de doxología. Y esto que leemos aquí es un ejemplo para hoy, para nosotros, para que lo que cantemos seamos cuidadosos de si son verdaderos himnos que exaltan a Dios. Lamentablemente, los compositores modernos olvidaron esto. No todos ellos, pero muchos de ellos. Y entonces las canciones de hoy en día no están basadas en Dios ni en los atributos de Dios, sino más que todo que en el hombre y en las experiencias del hombre. Tampoco quiero que piensen que no hay lugar para esto. Los salmos muchas veces hablan de las angustias del cristiano y de sus pruebas, pero las doxologías por algo están ahí y son necesarias en el culto a Dios. Que los himnos exalten a Dios por quien Él es, por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Continuamos entonces leyendo estos versículos y dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y él comienza a decir una característica de Dios necesaria con respecto a todo lo que hemos venido hablando.
Porque recuerden lo que hoy hace 8 días estuvimos viendo. Era tremendo. Hay unos que están dudando, hay que ir a convencerlos. Hay otros que están con un pie en el infierno ya. Dice, a esos hay que ir a salvarlos, rescatarlos del fuego. Y hay otros que son apóstatas y que, como hemos venido repitiendo, ellos mismos no son conscientes de que son falsos cristianos. Y ya han estado en un estado del cual dice la Biblia no hay vuelta atrás. Y estuvimos hablando de todo eso, pero eso genera temor. Eso tiene que generar en uno, ¿qué va a pasar conmigo? Y también habíamos hablado de eso. Es peligrosísimo aquel que tiene una falsa seguridad y está tan seguro de su cristianismo y de su salvación que nunca se cuestiona ni se revisa. Pero tampoco es adecuado que un cristiano viva en una eterna duda. Y entonces por eso Él viene y nos dice, vamos a exaltar a un Dios que es poderoso. Gloria a Dios que es poderoso, pero Él va a aplicar y dice, vean el poder de Dios. Dios es poderoso para guardaros sin caída. ¿De cuál caída está hablando? ¿Será que un cristiano nunca peca ni cae en pecado? ¿De cuál caída está hablando? Por eso es que siempre tenemos que leer la Biblia en contexto. De esa caída definitiva. El verdadero cristiano no caerá definitivamente. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero, ¿qué dice? ¿Qué falta? ¿Quiénes caen y no se levantan? Los impíos caerán en el mal, dice el mismo proverbio. Entonces, de lo que se nos está hablando y se nos está dando seguridad es que como nosotros somos guardados por el poder de Dios y no por nuestras fuerzas, el verdadero cristiano no caerá definitivamente. Vamos entonces a detenernos un poquito y que esto nos lleve a doxologías, a alabar a Dios por su grandeza y la maravilla de la salvación que Él nos ha dado a nosotros. Son versículos muy conocidos, pero tenemos que ir a deleitarnos en ellos hoy. Juan 6:39, unos pocos nada más veremos, por lo cual podemos exaltar a aquel que es poderoso para guardarnos. ¿Qué dice Juan 6:39? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bien, es algo horrible pensar el evangelio que algunos creen y el Cristo en algunos creen que salva y después deja perder. No, Él está diciendo aquí que la voluntad del Padre, el que lo envió a Él, es que de lo que Él le da, Él no pierda ni uno solo. Y esa forma de evangelio que pierde todo su belleza, que le dice al hombre, usted puede ser salvo, pero después no sabemos qué va a pasar, si irá a perder esa salvación, es una ofensa a Cristo y a la obra de Cristo. Porque querría decir que el Padre le dio cosas a Cristo, le dio más bien las ovejas a Cristo para salvarlas, y que Él no pudo cumplir con salvarlas, que dejó perder alguna. Pero la voluntad del Padre, que era que de todo lo que Él le dio al Hijo, a Jesucristo, no pierda nada, Él la cumplió y los va a resucitar en el día postrero. Esa es la promesa. ¿En qué está basada nuestra fe? En la obra consumada de Cristo y en que Él jamás le fallaría a su Padre. Él es el ungido Mesías. También nosotros vemos en Juan 10:27, también versículos muy conocidos para nosotros. Juan 10:27 y 28. Mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una promesa preciosa, y el cristiano ve esto y dice, alabado sea Dios. Y es una doxología, porque Él tiene ese poder, que nadie lo va a arrebatar de su mano.
Pero no tan rápido vaya hacia la promesa si usted no está siguiendo al Salvador. Porque esta promesa es para los que oyen su voz y le siguen, con lo cual están demostrando que son ovejas de Cristo. No, nunca queremos que la persona vaya a la Biblia y tome las promesas lo que le conviene. Queremos que entienda primero bien para quiénes son esas promesas. Para las ovejas de Cristo, para el pueblo del pacto. Primera pausa para pensar cada uno de nosotros. Si usted piensa que es una oveja de Cristo, si usted piensa que ha sido salvado por Cristo, usted tiene que ir ahí y verse. ¿Está usted oyendo la voz de Cristo y siguiendo a Cristo? Si es así, entonces usted puede decir: Él me dio vida eterna y no pereceré jamás, ni nadie me arrebatará de las manos de Cristo. Porque en el siguiente versículo dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Esa es la seguridad preciosa que tienen los creyentes en el poderoso Dios que los ha salvado. Ahora veamos algunas maneras en las cuales Dios nos guarda, porque eso es lo que está prometido. Dios es poderoso para guardaros sin caída definitiva. Es decir, el cristiano pasará en la vida por terribles aflicciones, hasta por depresiones, por épocas horribles de tribulación, de desánimo, etcétera, pero nunca se quedará ahí, porque la promesa de Cristo es que nadie lo puede arrebatar. Se va a levantar de ahí. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, tenemos nosotros sabemos que el Señor usa medios, y es lo que nosotros llamamos los medios de gracia, los medios por medio de los cuales el Señor extiende su gracia a su pueblo. Su palabra predicada y su Santo Espíritu. Y entonces leo para ustedes 2 de Pedro 1:10 para que vean cómo lo dice él. Para que vean que estos medios de gracia implican también algo que se genera en nosotros. Voy a leer para ustedes, tal vez desde el 8, 2 de Pedro, capítulo 1, y dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces tenemos a aquella persona que está llena de dudas. Volviendo a lo que hablábamos hoy hace 8. Bueno, usted está tiene dudas. ¿Cómo le vamos a llegar a convencer? Con los medios de gracia. Mire las promesas de la palabra de Dios. Pero bueno, aquella persona a la que estamos hablando y que tiene dudas, se da cuenta que ni lee la palabra, ni ora, ni se regocija en las cosas espirituales. No le demos seguridad a esa persona, porque ese es de los otros que dice ahí, no tiene fruto. Pero sí podemos llegar a decirle: hermano, si usted cree al Señor y usa los medios de gracia, crea. Usted viene a exponerse a la palabra de Dios, viene con hambre de Dios, busca al Señor en oración, busca a Dios en el secreto. Entonces, con la utilización de los medios de gracia, nuestra fe se va fortaleciendo y vamos a estar seguros de esto. Por eso es que dice así: hacer firme vuestra vocación y elección. La falsa seguridad es algo contra lo cual todos debemos pelear y ayudar a otros. Recuerden que aquellas espantosas palabras que se dicen en Mateo 7 de Cristo a gente que había hecho muchas cosas en su nombre y en el día final están tan asombrados de no ser salvos, es: Señor, Señor.
En tu nombre profetizamos. No se trata de eso, se trata de la fe verdadera y se trata de esa comunión con Cristo. Estas cosas, si abundan en nosotros, no caeremos jamás. Medios de gracia. Ustedes saben que nosotros tuvimos incluso un trimestre entero de las disciplinas espirituales. No podemos hablar aquí extensamente de todas ellas, pero el Señor tiene medios por los cuales Él sostiene a los suyos y los guarda. La pregunta es, ¿está usted siendo diligente en la utilización de esos medios de gracia? Porque entonces no se extrañe si llegan dudas a su vida. El otro medio en el que el Señor nos guarda, estamos hablando de los hijos de Dios, es la disciplina. Y entonces voy a leer para ustedes, o leen conmigo como gusten, la epístola a los Hebreos capítulo 12. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Estas son las palabras de Dios de cómo Él trata a los suyos. Todos los que son padres aquí, o los que somos, sabemos que es necesario el castigo y la disciplina. Si no queremos que nuestros hijos se desvíen y se tuercen y se pierdan. Dios, que es el Padre más sabio y más fiel, sabe lo mismo. Y entonces Él disciplina a los suyos. Ese es uno de los medios en los cuales Él nos está guardando de caer, por medio de la disciplina. Y si nosotros somos rebeldes, torpes, insensatos, el azote de Dios, espérelo, si usted es hijo de Dios. Porque si usted hace lo que, vive como usted quiere y toma sus propias decisiones y nada pasa en su vida, ahí sí es cierto que tiene que tener gran temor, porque Dios así no trata a los hijos de Él. Dios es muy paciente. Tampoco estoy diciendo que si uno comete un pecado o tropieza, Dios viene directamente y lo castiga, porque no es así como es Dios con nosotros. Su paciencia es muy grande, nos advierte y nos vuelve a advertir. Y usted viene, hijo de Dios, hija de Dios, a la iglesia y sabe que lo que se predicó era para usted. Ahí está Dios con su azote, pero es un azote que nadie está viendo. Usted sabe que el Señor le azotó hoy. Y va a su casa y su conciencia está triste. Dios trató conmigo. Bueno, sea sabio y atienda a eso. Porque si usted no atiende, viene otro tipo de azote de Dios. Y Dios va a sacar su pecado a la luz, y la iglesia, por medio de los ancianos, va a ir a una disciplina. Y eso va a ser también doloroso. El asunto es que Dios no deja a sus hijos sin disciplina. Y esa disciplina es una disciplina que en su amor nos guarda de caer definitivamente. Esa es la disciplina de Dios, una disciplina para el bien de nuestras almas. Si ustedes continúan leyendo ahí en Hebreos 12, después de que explica la disciplina de Dios, Él dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Ese es el propósito, que andemos bien, que andemos en santidad, que andemos en su amor y en su voluntad. Ahora, extrañamente hay una manera que también Dios en su soberanía puede usar para guardarnos de una caída final y total. Estamos hablando de caída final y total, que para un verdadero cristiano es imposible. Pero ¿qué usa Dios? Estábamos diciendo los medios de gracia, lo cual es algo muy amplio de estudiar, pero lo hemos estudiado en otras ocasiones. Segundo, la disciplina. Y viene un tercero, es incluso permitiendo caídas temporales en pecado. Hay muchos casos en la Biblia, pero recordemos el de Pedro, que él estaba tan seguro, tan seguro: hasta la muerte iré, mi vida daré por ti. Tu vida darás por mí, le dice el Señor. De cierto te digo que hoy no cantará el gallo 3 veces si ya me has negado. Más bien, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. La Biblia nos dice que él después lloró amargamente. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios permitió esto
para guardar a Pedro de una caída final? Claro que sí. Dios puede permitirnos caer y tener tropiezos muy tristes, pero Él está detrás de eso, porque Él no va a permitir que caigamos definitivamente. Ahora, con esto no... ¿Cómo recibe usted esta palabra? ¿Cómo recibe usted este dato? Ahí es donde se ve que hay en su corazón. Porque si en su corazón hay temor, y usted dice: oh, Señor, no lo permitas, que no sea necesario que yo llegue a un estado así jamás. Líbrame con temor, con pavor de pecar contra el Señor. Usted es de Cristo. Pero si usted dice: usted es flojo con respecto al pecado, no se duele del pecado y simplemente lo toma excusa y dice: yo escuché que dijeron que hasta eso usa Dios para mi santificación y para sostenerme. No, usted no es cristiano. Así no actúa un cristiano. Un cristiano odia el pecado porque el pecado le separa de Cristo. Por eso es que lo odiamos. Y clamamos deseando el día de la glorificación en que Dios Todopoderoso quitará eso para siempre de nosotros. Ya no pecaremos más. Entonces, esos son brevemente uno de los medios que el Señor usa: la disciplina, los medios de gracia y incluso caídas temporales. Esto es necesario que lo sepamos porque nosotros vamos a aconsejar a otros. Y como habíamos visto hoy a 8 también, tenemos que ser muy sabios, no apresurarnos en nuestros juicios a categorizar a alguien ni a juzgarle prontamente. Siempre con misericordia, con cautela, porque nosotros somos seres humanos también, propensos a caer. Ahora vean lo que aquí dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y vean esta frase en la que vamos a detenernos unos minutos: y presentaros sin mancha. Presentaros sin mancha. Hermanos, esto es algo muy difícil de comprender. Esto es algo muy, muy difícil de comprender, pero es la realidad que la Biblia nos enseña con respecto a los salvados. En Efesios 5:27, hablando de la iglesia, el apóstol Pablo dice de Cristo: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Filipenses 1, en los versículos 21 y 22 dice así: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? Algunos que no entienden la doctrina bíblica de la santificación piensan que nosotros vamos a ser santificados en esta vida hasta un punto, hasta un grado tal en que ya no tenemos pecado y entonces sí ya estamos listos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Nunca, nunca estaremos libres de pecado en este mundo. Siempre, hasta el último día, estaremos luchando con algo. Luchando con algo. Pero la promesa de Él es que Él nos va a presentar delante de sí mismo, porque esto es interesante. En un sentido es Cristo se la presenta a sí mismo, pero también la presenta a Dios Padre. Y la presenta como santa, sin mancha. Póngase a pensar hoy en cuál es ese pecado de su corazón, de su mente, de sus labios. ¿Cuál es ese pecado que usted dice: yo no debería estar en la presencia de Dios porque tengo esto? ¿Sabe qué? Ese día usted va a estar sin eso para siempre. Ese pecado contra el cual usted está luchando, oigan bien, luchando, no en el que usted se deleita. El que se deleita en el pecado no ama a Dios. Es el pecado con que usted lucha y le ha prometido al Señor y ha hecho de todo, pero sigue luchando. Un día vendrá y Dios lo va a presentar delante de sí mismo como si usted nunca hubiera cometido ese pecado.
santo y sin mancha. Esa es la promesa de Dios. Bueno, ese mismo, ahí estábamos hace brevemente en Hebreos 12. En Hebreos 12, después de haber hablado de la disciplina, el escritor dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Él nos va a presentar así, pero nosotros estamos, mientras tanto, luchando y procurando estar en paz con todos y creciendo en santidad. Ahora, la expresión que dice aquí es muy linda porque dice: y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En el capítulo que es con respecto al siervo de Jehová, de Isaías 53, donde nos habla de Cristo, de su sufrimiento, del sufrimiento del siervo de Jehová, de lo que está hablando es de la crucifixión del Señor, de su sacrificio. En el versículo 11, una vez que nos ha dicho todo lo que va a sucederle al siervo a Cristo, ¿verdad?, al siervo de Jehová, leamos versículos 10 y 11 para que veamos la alegría de Cristo en la salvación nuestra. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo satisfecho al ver el fruto de la aflicción de su alma, al ver a su novia, a su esposa pura, santa, aquel día, y al decir: por todos estos yo derramé mi sangre. Es como valió la pena. Nada de lo que Cristo hizo fue en vano. Por eso es que es horrible esa doctrina de que los cristianos pueden caer de la gracia. Definitivamente. ¿De qué valió la pena entonces el derramamiento de aquella sangre, el sufrimiento, la agonía del Salvador, si después se van a perder? Pero Él dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces hay alegría de Cristo aquel día. Él estará satisfecho, pero los creyentes obviamente que estaremos satisfechos. Glorioso será aquel día. Dice el Salmo 20 en su versículo 5: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es un pendón? Una bandera, ¿verdad? Entonces, la alegría de alzar una bandera de victoria. Eso es lo que está aquí tipificado. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y un versículo que también lo describe de una manera excelente es Isaías 61:10. Y está hablando precisamente de eso, porque todo esto de lo que estamos hablando es la doctrina de la justificación. Se nos ha imputado a nosotros la justicia de Cristo por la fe en Él. Y dice: en gran manera, Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Este versículo me gusta mucho traerlo cuando hay bodas. Y yo les digo así a los que se casan, que vienen con su mejor gala. Y eso quiere decir algo, y por algo se hace así. Pero tiene un significado espiritual mucho más precioso. Qué alegría ser presentados aquel día con las mejores galas. ¿Cómo fue eso posible? Porque me vistió vestiduras de salvación. No, si usted va ese día vestido con lo mejor que pudo hacer,
Esos son trapos de inmundicia y así no se puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo está usted vestido para aquel día? ¿En qué está puesta su confianza? ¿En que usted está haciendo suficiente, lo más que puede? ¿Bien esforzado? Eso no es suficiente. Si usted no ha sido vestido con estas vestiduras de salvación, no tiene esperanza para aquel día. Más bien, dice la parábola de Cristo, que llegará el rey y le dice: ¿y usted qué hace aquí, que no está vestido de bodas? Y aquel no va a poder responder nada. Y dice: echadle en las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son esas tinieblas de afuera? El infierno. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Pero nosotros nos gloriamos en esa salvación, como decía el Salmo. Alzamos una bandera de victoria y nos vemos ahí por la fe en Cristo, vestidos con gala, de una manera preciosa en este lenguaje espiritual. Ahora, vean que dice: para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La salvación es de Jehová. Eso es lo que leemos en el Salmo 3:8 y en Jonás. La salvación es de Dios. Es parte de lo que en Romanos 11:36 expresa Pablo diciendo: todo es de Él y por Él y para Él. Todo es para Él. De manera que Él se alegra en aquel día de haber salvado un pueblo y de verlo salvado ahí. Y nunca olvidemos, tiene que estar sellado en nuestras mentes, cómo es la salvación de Dios. Dios el Padre en la eternidad escogió un pueblo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El Hijo vino y se hizo hombre para rescatar a ese pueblo, para redimirlo. Vivió lo que ellos no podían vivir, la santa ley de Dios, su vida y su muerte por causa de ellos. Eso hizo el Hijo, dio su vida. Nadie se la quitó. Él dijo: yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y el Espíritu Santo de Dios, a través del Evangelio, de la predicación fiel de la palabra, Él va y le da vida a los muertos y los hace ver al Salvador que ellos necesitan, y los hace ver que sin ese Salvador no tienen esperanza, y entonces ellos corren al Salvador Jesucristo. Y en todo esto, de principio a fin, Dios es glorificado. Dios es glorificado en la salvación de pecadores, porque ahí no acabó todo. Ese Espíritu Santo que llevó a los pecadores a Cristo para que fueran perdonados, para que arrepentidos recibieran ese perdón, ese Espíritu Santo se encarga de santificarlos y de irlos moldeando a la imagen de Cristo. Y en esto Dios es glorificado. Hacemos muy mal si cuando nosotros hablamos de la salvación no estamos enfocando en la gloria de Dios. Nuestra doxología que vemos aquí, que estamos estudiando, eso es lo que hace a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él no va a dejar que nosotros nos caigamos definitivamente, y nos va a presentar sin mancha, puros, como si no hubiéramos pecado, delante de su gloria con gran alegría. Delante de su gloria con gran alegría. La gente se alegra en tantas cosas diferentes en este mundo y encuentran gozo en tantas cosas, pero el que no ha nacido de nuevo no puede entender el gozo espiritual. Él no entiende. ¿Qué hace esa gente ahí? ¿Qué es esa insistencia de estar en la iglesia, de oír la palabra, de cantar, de orar? ¿Para qué es que hacen eso? ¿Por qué esa insistencia en el día del Señor? Ellos no entienden el gozo, la alegría espiritual que tiene el cristiano. ¿Sabe qué piensa? ¿Cómo lo ve el mundo? Pobrecitos ellos que no pueden hacer nada.
y los obligan a un montón de cosas. Esa es la ceguera del mundo. Ahora, puede haber gente que así está viviendo el cristianismo y por ese testimonio es que el mundo cree. Pero cuando vean un cristiano alegre, gozoso, no en el mundo, no participando del mundo, sino gozoso, decir, eso a mí no me gusta, nada de eso que ofenda a Dios, no quiero nada de eso. A mí deme la palabra de Dios, yo me gozo con los que aman a Cristo, yo me gozo en el Señor y en Él es el que yo tengo mi fortaleza. ¿Cómo está descrito Dios en el versículo 25? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dios es sabio, Dios sabe lo que hizo y por qué lo hizo. Y no siempre nos va a explicar por qué lo hizo. Y nosotros nada más decimos, amén, y Dios es sabio. Ese es el Dios verdadero, el Dios soberano. Y Él es un Dios único, nuestro Salvador. Y es interesante que aquí se diga Dios nuestro Salvador, porque nosotros sabemos la gran cantidad de versículos que dicen que nuestro Salvador es Jesucristo. Jesús mismo, esa palabra significa Salvador, Jehová salva. Y entonces nos está hablando del Dios único y verdadero, que tan es Dios el Padre como Dios es el Hijo y como Dios es el Espíritu Santo. A Él sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. La gloria, hermanos, de Dios. Pensemos en su brillo, pensemos en el brillo inaguantable del sol en su momento de mayor brillo. Pensemos en gloria así. Pensemos en su majestad como su grandeza, que no podemos abarcarlo nada más así con una mirada. Es algo impresionante. Le veremos en su majestad, en su grandeza, imperio, el dominio de Dios sobre todo, a lo que se revela el hombre. A decir, Dios, Él domina sobre todo. Él tiene imperio, dominio. Ahí está Cristo antes de ascender diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahí está. Y potencia, ese poder del que hemos estado hablando, que no solo nos salva, sino que nos mantiene salvos y nos glorificará. Cuando nosotros decimos cosas como esta, Él sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, no debemos equivocarnos pensando que nosotros estamos añadiendo o dándole a Dios algo. Lo que nosotros hacemos, esa expresión, darle gloria, realmente lo que significa es que nosotros reconocemos su gloria, reconocemos su majestad, su grandeza, reconocemos su imperio, su dominio y su poder. Pero no le crea usted que le estamos añadiendo algo a Dios. No. El impío, el ateo, el que sea que no quiere glorificar a Dios, ¿usted cree que con eso le resta gloria a Dios? No. Dios sigue siendo glorioso. Y un día, dice la Biblia, vendrá donde ese que no quiso darle gloria a Dios ahora se arrodillará y reconocerá que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. La pregunta es, ¿cuánto piensa usted en ese día? ¿Cuánto está en sus pensamientos? En este momento que lo estamos hablando, ¿tiene usted la capacidad de imaginarse? Vendrá el día en que toda rodilla se doble y reconozca su gloria y su majestad, la de Jesucristo. Y si aquí en esta vida no dobló sus rodillas ante el Salvador Jesucristo, aquel día lo va a hacer. Porque tendrá que hacerlo, pero ya no habrá salvación. Vamos a concluir con unas breves aplicaciones. Es necesario que hoy salgamos entendiendo bien la causa y el propósito de la salvación, que no es otro que la gloria de Dios. Esa es la razón por la que Él quiso salvar pecadores.
Y el propósito por el que Él quiso hacerlos partícipes de su gloria. Hacerlos como su Hijo Jesucristo y un día estar con ellos. Y desde el principio, si ustedes leen la Biblia con atención, desde el principio, desde Génesis, y se repite en Apocalipsis, yo seré Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Eso es todo de lo que trata esto. Hay un pueblo del cual Dios dijo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Finalmente estarán participando de mi gloria. Nosotros tenemos que saber claramente que el Evangelio está centrado en Cristo y esa salvación de los pecadores que nosotros predicamos es para la gloria de Dios. Si nosotros perdemos esto de vista, haremos las cosas mal. Él recibe la gloria al salvar y Él recibe la gloria al santificar y Él recibirá la gloria aquel día que nos presente delante del mismo con gran alegría. Como les decía, las doxologías realmente es un cántico teológico, siempre están centradas en Dios y en atributos de Dios. Ahora, es importante que nosotros veamos a qué nos lleva el conocimiento que nosotros decimos tener de Dios. ¿A qué es que nos lleva eso? Porque tuvimos esta cantidad de sermones y ahora se supone que sabemos mucho más que antes. ¿Es así o no? Sabemos más que antes. ¿A qué nos lleva? Se supone que nos debe llevar a una doxología, a glorificar a Dios con nuestras palabras y con nuestra vida. Porque si el conocimiento nos lleva a la vanagloria, estamos en terrible peligro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué reflejan los comentarios públicos? Esto es necesario aplicarlo a nuestra vida porque hoy todo el mundo lo que piensa lo dice por internet. Y entonces piense y analice eso que usted está compartiendo, que se supone que es producto de su conocimiento. ¿Usted lo está haciendo para la gloria de Dios o para la gloria suya? Para que vean que usted sabe mucho. Porque si el conocimiento que usted está adquiriendo no le lleva a una vida de mayor piedad y de glorificar a Dios, eso es vano. Mejor no ponga nada. El conocimiento es para la piedad, para la gloria de Dios, no para nuestra vanagloria. Y en todo tenemos que pensar así. ¿Qué estoy buscando yo? ¿El bien para mí? Lo segundo que tenemos que tener bien claro es en manos de quién está su salvación hoy. ¿Duda usted del poder de Dios del que hemos hablado hoy? ¿Duda que Él es poderoso para mantenerlo? Y si usted ha dudado hasta hoy, la pregunta es, ¿va a seguir dudando? Deje ya ese pecado y créale a Él. Crea que Él es misericordioso. Y lo último, aquí habla, esa palabra es tan linda, alegría. Para mí es tan bonita esa palabra, alegría. Nosotros debemos hacer todo con alegría. Y con alegría va a presentar Cristo a los santos el día final. Pero el asunto es, hoy hay que tener esa alegría. Usted se regocija, se alegra en la salvación. ¿Cuál es el motivo de su alegría? Haga una revisión. ¿Qué le lleva a usted a estar contento? Nosotros sabemos cómo es el mundo. Hoy hace 8 que había un partido en Tibás. Los que venían conmigo sabían. Iba la gente eufórica, con banderas, nos pasaban por encima del carro casi. Esa es la alegría. Es una alegría, es una euforia. Bueno, está bien que se alegra. El asunto es comparemos. ¿Usted se alegra de saber que Cristo es su Salvador? Y puede levantar, como leíamos en ese salmo, una bandera más grande que todas esas y decir, gloria a Dios que tuvo misericordia de mí, que me perdonó, que me rescató, que me cambió mi corazón duro, insensible.
que me cambió un corazón que amaba el pecado y amaba al mundo, y ahora no quiero nada de eso, solo quiero a Cristo. Usted será uno de los que Dios va a decir que los presenta delante de Él con gran alegría, o usted será uno de los que se van a llevar una gran sorpresa el día final. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. No se haga ilusiones que usted va a estar dándole gloria por los siglos y hoy no le está dando gloria. Eso comienza aquí, ahora. Oremos. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Nuestras palabras no añaden nada a tu magnífica gloria, pero venimos con humildad, postrados, nos inclinamos ante esa tu majestad para reconocer tu gloria, para reconocer que tú dominas y haces como quieres en el cielo y en la tierra. Y clamamos a ti para que por el poder de tu Espíritu Santo podamos reconocer nuestro pecado cuando no hemos hecho las cosas para tu gloria, cuando no nos hemos regocijado en tu gran salvación, sino que hemos desviado nuestra vista del Salvador Jesucristo y nos hemos sentido entonces hundiéndonos. Perdona a tu pueblo. Mira con misericordia hoy a todos los que estamos aquí, y en particular a los que dudan y no pueden gozarse, ni tienen seguridad de que aquel día serán presentados sin mancha. Ten misericordia de aquellos que están confiando aún en sus propios méritos, en sus obras. Oh Señor, levanta muertos por el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Resucita hoy muertos. Oh Dios, ven con tu gran poder. Despierta conciencias y que todos podamos hoy, refugiados en Cristo y confiando solo en su mediación y en su obra perfecta, rendirte a ti honra, gloria, alabanza para siempre. Amén.